son ejercicios de razón de cambio. ¿Sí? Y bueno, comencemos resolviendo el siguiente problema. Aquí nos dice lo siguiente: un avión está volando paralelo al suelo a una altura de 6 kilómetros y a una velocidad constante de 15 kilómetros por minuto. Si el avión vuela directamente sobre un edificio, el edificio me dicen que tiene altura despreciable, me piden que calcule la razón a la que cambia la distancia de línea de vuelo entre el avión y el edificio 32 segundos después. A ver, vamos viendo cómo es este problema de aquí. Listo, primero me dicen que un avión está volando paralelo al suelo, entonces aquí, como ustedes observan el gráfico, tenemos el avión, aquí está el suelo, esta línea de azul es el suelo, ¿sí? El avión y el suelo están paralelos, pero me dicen que está volando a una altura de 6 kilómetros, entonces la altura entre el avión y el suelo es de 6 kilómetros, esta altura de aquí, ¿sí? La altura entre el avión y el suelo, 6 kilómetros. Y me dicen que el avión está volando a una velocidad constante de 15 kilómetros por minuto. Entonces este avión de aquí tiene una velocidad constante, pongámosle así, velocidad constante de 15 kilómetros por minuto. ¿Sí? Si el avión vuela directamente sobre un edificio, aquí tengo el avión y aquí está el edificio, si aquí bien chiquito lo he dibujado porque me dicen que el edificio tiene una altura despreciable. ¿Ya? Entonces me piden calcular la razón a la que cambia. Me piden calcular la razón a la que cambia. ¿Qué cosa es la razón? La palabra razón lo que quiere decir es que calcule la rapidez. ¿Sí? Que calcule la rapidez. Entonces la rapidez a la que cambia ¿quién? A la que cambia la distancia de línea de vuelo entre el avión y el edificio. A ver, ¿cuál es esta distancia? Mientras el avión se está moviendo para allá, en esa dirección, mientras el avión se está moviendo en esa dirección, resulta que aquí el edificio, obviamente el edificio no se va a mover, siempre va a estar aquí. Entonces miren, mientras el avión se mueve para allá, aquí se nos va a formar esta línea de aquí. ¿Sí? Obviamente mientras el avión se va más para allá, cada vez esa línea va a ser cada vez más grande. Cuando el avión está sobre el edificio, vamos a tener esta línea que ustedes observan aquí, que viene a ser la altura entre el avión y el edificio. Pero cuando el avión se mueve en esa dirección, entonces esta línea de aquí vertical se convierte en esta línea inclinada que ustedes observan. Y lo que me están pidiendo es esto: ¿a qué velocidad o a qué rapidez está cambiando esta línea que ustedes observan aquí? ¿Sí? ¿A qué rapidez está cambiando esta línea de aquí? Listo, a ver, vamos a poner que esta línea de aquí es una, pongámosle una letra, ¿sí? ¿Qué sé yo? La letra X, pongámosle la letra X. Listo, entonces lo que me están pidiendo es que calcule la velocidad de X, ¿sí? Pero para poder escribirlo en términos de razón de cambio, esto de aquí deberíamos escribirlo de la siguiente forma: la razón o la velocidad con la que cambia X, es decir, la derivada de X con respecto al tiempo. ¿Sí? En los ejercicios de razón de cambio, todas las derivadas que vamos a tener van a ser con respecto al tiempo. Y entonces la rapidez con la que cambia esto, esta línea de aquí, se la escribe de esta forma: la derivada de X con respecto al tiempo. Y eso es lo que me están pidiendo que calcule cuánto vale esta derivada de aquí. ¿Ya? 32 segundos después, ¿32 segundos después de qué cosa? Pues 32 segundos después de que el avión haya pasado sobre el edificio. Va a haber un momento en que el edificio y el avión van a estar totalmente paralelos. Entonces el avión, aquí viene a ser como el tiempo t igual a 0, cuando el avión y el edificio están totalmente paralelos. Entonces me están pidiendo que calcule 32 segundos después. ¿Sí? 32 segundos después de que el avión pasó al edificio. Entonces aquí en el tiempo t igual a 32 segundos. Eso es lo que me están pidiendo que calcule. Listo, vamos viendo cómo se calcula esto de aquí.
nosotros queremos calcular la velocidad de esta distancia. Tenemos esta altura de aquí que ustedes observan. Pero resulta que acá también nos aparece esta línea que ustedes observan aquí. Desde el tiempo t igual a 0 hasta el tiempo t igual a 32 nos aparece esta distancia. Vamos a poner que esta distancia es una distancia y. Y como ustedes observan, aquí se nos ha formado un triángulo que es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Un triángulo rectángulo. ¿Ya? Entonces con este triángulo rectángulo tenemos lo siguiente. A ver, tenemos que esto de aquí va a ser y, esto vale 6 kilómetros y esta es una distancia x que no conocemos. Listo, a ver, entonces con este triángulo de aquí, ¿qué podríamos aplicar? Lo que podríamos aplicar es Pitágoras. Si aplicamos Pitágoras y pues tenemos lo siguiente, la hipotenusa al cuadrado, es decir, x al cuadrado, va a ser igual a cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, que va a ser 6 al cuadrado, va a ser 32. Y listo, miren, tenemos esta relación que ustedes observan aquí. ¿Sí? X cuadrado es igual a y cuadrado más 32. Entonces, esta relación de aquí la vamos a derivar. ¿Ya? ¿Para qué la vamos a derivar? Porque recuerden que la derivada, ¿qué cosa es? La velocidad. ¿Sí? La derivada es la velocidad o la rapidez. Y eso es lo que nos están pidiendo. La derivada de x. O sea, la velocidad de x. Por esa razón es que vamos a derivar esta expresión que ustedes observan aquí. Entonces, la derivada de x al cuadrado, ¿cuánto vale? Vale 2x. Pero resulta que esta distancia x siempre va a ir cambiando. ¿Sí? Al inicio la distancia x va a ser esta línea vertical, pero mientras el avión se mueva va a ser esta línea inclinada. Entonces esta distancia x va a ir cambiando y por eso se lo multiplica por x'. ¿Sí? Y esto va a ser igual, la derivada de y cuadrado va a ser 2y, pero resulta que esta y también va a ir cambiando. Mientras el avión se mueve, esta distancia y se va haciendo cada vez más grande. Entonces, como esa distancia y está cambiando, esto lo multiplico por y'. Perdón, aquí era 36. Y bueno, y la derivada de 36 vale 0. Entonces aquí ya no se lo pone, ¿no? Porque vale 0. Listo, ¿qué cosa me están pidiendo? Me están pidiendo que calcule la derivada de x con respecto al tiempo. ¿Y quién es la derivada de x? Pues la derivada de x va a ser x'. ¿Sí? Es simplemente simbología. Cuando ustedes tengan y', y' no es nada más que dy sobre, ya no va a ser sobre dx, sino que ahora va a ser sobre dt. Porque siempre vamos a derivar con respecto al tiempo. Entonces aquí, pues, en vez de escribir x', x' va a ser igual a dx sobre dt. Y eso es lo que me están pidiendo, que calcule. Entonces aquí simplemente es cosa de despejar, chicos. Este 2 se cancela con este 2 y nos va a quedar que x' va a ser igual a y sobre x por y'. ¿Quién es x'? X' es dx sobre dt. Y esto va a ser igual a y sobre x por y', pero y' ¿quién es? dy sobre dt. Y miren, aquí me queda esta relación que ustedes observan. ¿Sí? A ver, listo, para poder calcular la derivada de x o la velocidad con la que cambia esta distancia x, necesitamos el valor de y, o sea, necesitamos esta distancia, necesitamos también saber cuánto vale la x, y necesitamos saber cuánto vale la derivada de y con respecto a t. ¿Qué cosa es la derivada de y con respecto a t? Eso no es nada más que la velocidad de y. ¿Sí? La velocidad de y. Entonces, a ver, tenemos esto. dy sobre dt no es nada más que la velocidad de y. O sea, ¿a qué velocidad se está moviendo esto? Aquí me están dando este dato. Me están diciendo que el avión se mueve a una velocidad constante de ¿cuánto? De 15 kilómetros por minuto. Entonces, mientras el avión se está moviendo a 15 kilómetros por minuto, esta distancia y también va a estar cambiando. ¿A cuánto? A la misma velocidad del avión. Porque es el camino, ¿no? Es el recorrido que hace el avión. Entonces esta distancia y tiene una velocidad de 15 kilómetros por minuto. Ya tenemos esta velocidad, ahora lo que nos falta hallar es cuánto vale la y y cuánto vale la x.
Pero resulta que el avión se está moviendo, miren, en línea recta. El avión se está moviendo en línea recta, y no solamente en línea recta, sino que a una velocidad constante. Entonces lo que vamos a tener es un movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, podemos aplicar la ecuación de distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Sí? La distancia va a ser esta distancia y, el tiempo va a ser los 32 segundos, porque eso me están pidiendo, ¿no? Que calcule la velocidad de x 32 segundos después. Entonces, cuando ha pasado un tiempo de 32 segundos, queremos calcular esta distancia. Por lo tanto, me va a quedar que la y va a ser igual a la velocidad, que son los 15 kilómetros por minuto, y por el tiempo, que el tiempo son 32 segundos, ¿ya? 32 segundos. Pero aquí, como ustedes pueden observar, hay que hacer una conversión, ¿no? No podemos multiplicar eso porque uno está en minutos, el otro está en segundos. Entonces hacemos la respectiva conversión por, un minuto tiene 60 segundos. Y listo, ahí se van a cancelar todas las unidades, ¿no? Se cancelan los segundos con los segundos y se cancelan los minutos con los minutos. Y por lo tanto me queda que la y va a ser igual a 15 por 32 dividido por 60. Y todo esto me va a quedar en kilómetros. Y va a ser igual a 8 kilómetros. Listo, ya tenemos cuánto vale la y. Ahora lo que faltaría encontrar es cuánto vale la x. Pero a ver, ya tenemos lo siguiente, miren, en este triángulo que ustedes observan aquí, tenemos que esta altura vale 6 kilómetros, tenemos la y vale 8 kilómetros, podemos aquí en vez de poner la y, poner los 8 kilómetros, y ya podríamos calcular cuánto vale la x. ¿Sí? Entonces aplicamos de nuevo Pitágoras, x al cuadrado va a ser igual a 8 al cuadrado, que sería 64, menos 6 al cuadrado, que sería 36. Entonces me va a quedar que x al cuadrado va a ser igual a 64 menos 36. Eso nos da como resultado queda 28, y por lo tanto nos queda que la x va a ser igual a raíz de 28 kilómetros. ¿Sí? Y listo, miren, ya tenemos todos los datos que necesitamos para poder calcular la derivada de x con respecto al tiempo. Entonces tenemos lo siguiente, la derivada de x con respecto al tiempo va a ser igual a y sobre x, la y vale 8, la x vale raíz de 28, por y de y sobre dt, ese fue el dato que me dieron, ¿no? Que es 15 kilómetros por minuto. Y listo, miren, ya ahí tenemos la derivada de x con respecto al tiempo. Como esto de aquí es una velocidad, tenemos que ponerle unidades, las unidades van a ser kilómetros por minuto. ¿Sí? Y listo, chicos. Esta es la respuesta que me están pidiendo, ¿no? La razón a la que cambia la distancia de línea de vuelo entre el avión y el edificio. Listo, este ha sido el ejercicio número 1. A continuación nos vamos con el ejercicio número 2. Vamos a resolver este ejercicio, ¿no? Me dice el lado de un triángulo equilátero mide a centímetros. Sí, entonces vamos a tener un triángulo equilátero. Acuérdense que un triángulo equilátero, ¿qué cosa tiene? Los tres lados iguales, ¿no? Entonces vamos a ponerle que este lado mide L, y esto también mide L. Donde me dicen que ese lado mide L igual a centímetros. Eso es lo que me dice el problema. Me dice, si su lado aumenta a razón de K centímetros por hora, si su lado aumenta, quiere decir que este triángulo va a ir creciendo. ¿Ya? Entonces la palabra razón, ¿qué cosa es la palabra razón? La palabra razón es lo mismo que rapidez. ¿Sí? La palabra razón es lo mismo que rapidez. Y la rapidez, ¿cómo se escribe? ¿Sí?
O sea, matemáticamente, ¿cómo se escribe esto? Esto se escribe la derivada con respecto al tiempo. De esa forma. ¿Sí? La derivada con respecto al tiempo. Lo que nosotros tenemos que averiguar es a quién le pertenece esta derivada, a qué función. ¿Sí? Vamos viendo cómo es esto. A ver, me dicen, si su lado aumenta a razón, la palabra razón es rapidez. Entonces quiere decir que la rapidez de quién? Del lado. ¿Sí? Del lado del triángulo. La rapidez del lado del triángulo aumenta a cada centímetros por hora. Entonces, ¿cómo podemos escribir todo esto de aquí? Pues la rapidez del lado es igual a K centímetros por hora. ¿Sí? Pues la palabra razón es lo mismo que rapidez. Y la rapidez se escribe como la derivada con respecto al tiempo. Entonces aquí me están diciendo que la rapidez del lado aumenta y eso se escribe la derivada de L con respecto al tiempo. Y esta velocidad es igual a K centímetros por hora. ¿Sí? ¿Qué cosa me están pidiendo? Me piden que calcule la razón. Miren, de nuevo aparece esta palabra razón. ¿Qué cosa es la razón? Es la rapidez. Que calcule la rapidez, entonces me están pidiendo que calcule esto, miren. Que calcule la rapidez. Entonces esto de aquí no lo conozco. Pero la rapidez de quién? Calcule la razón a la que incrementa quién? El área. Entonces lo que me están pidiendo es que calcule la rapidez de quién? Del área. Entonces la derivada del área con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces apréndanse en esta simbología. La palabra razón es rapidez y la rapidez se escribe así, la derivada con respecto al tiempo. Esa es la clave para resolver estos problemas. Listo, entonces miren, me piden la rapidez del área. Eso es lo que me están pidiendo, la rapidez del área. Entonces el área de quién? De este triángulo. ¿A qué es igual el área de un triángulo? Base por altura sobre 2. Pero resulta que este no es cualquier triángulo, sino ¿qué tipo de triángulo? Equilátero. Y el triángulo equilátero tiene su propia forma. Correcto, el área de un triángulo equilátero es igual a ¿qué cosa? Raíz de 3 sobre 4 por el lado al cuadrado. Ese es el área de un triángulo equilátero. ¿Sí? Y listo, esta formulita de aquí es la que nosotros debemos derivar. ¿Sí? Entonces, a ver, derivemos el área. ¿Cuánto va a ser la derivada del área? Es como cuando ustedes derivan la y. ¿Cuánto es la derivada de y? Sería y', ¿sí? Okay. Entonces la derivada del área va a ser ¿qué cosa? A'. Y eso va a ser igual a raíz de 3 sobre 4. ¿Y cuánto es la derivada de L al cuadrado? Sería 2L. Pero resulta que ¿qué sucede con esta L? ¿Qué está pasando con el lado? El lado aumenta. Entonces si el lado aumenta quiere decir que la derivada de L cuadrado vale 2L por L'. Y listo. Ahí tenemos derivado esa ecuación. Entonces, ¿qué cosa es A'? A' es la derivada. Pero esto de aquí lo podemos escribir de esta forma. La derivada del área, pero ya no va a ser con respecto a X, sino ahora con respecto a ¿quién? Al tiempo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con velocidades. Entonces, la derivada del área con respecto al tiempo. Y esto va a ser igual. Aquí se simplifica y me va a quedar raíz de 3 sobre 2 por L y por L'. Pero ¿quién es L'? L' es la derivada de L con respecto a ¿quién? Al tiempo, siempre con respecto al tiempo. Los ejercicios de razón de cambio son con respecto al tiempo. Y listo, miren, ya aquí me queda esta ecuación. Observen qué me están pidiendo. Me están pidiendo esto de aquí, que calcule la derivada del área con respecto al tiempo. Y eso es lo que yo tengo aquí. La derivada del área con respecto al tiempo va a ser igual a raíz de 3 sobre 2 por L. ¿Qué cosa es L? El lado del triángulo. ¿Cuánto vale el lado del triángulo? A centímetros. O sea, aquí ponemos por A centímetros. Y por dl sobre dt.
¿Qué cosa es dl sobre dt? Aquí lo tenemos, dl sobre dt es k centímetros por hora. Entonces aquí tenemos k centímetros por hora. Y por lo tanto ya aquí ya simplemente es de multiplicar, ¿no? La derivada del área con respecto al tiempo va a ser igual a raíz de 3 sobre 2 por a y por k. ¿Y las unidades cuánto quedan? Centímetros por centímetros va a ser centímetros cuadrados sobre horas. Y listo. Esa es la rapidez del área de ese triángulo equilátero. Entonces el problema me dice el volumen de un cubo está aumentando a razón de 70 centímetros cúbicos por minuto, ¿no? Entonces vamos a tener un cubo de esta forma. Obviamente como me dicen un cubo tiene lados iguales. Entonces todos los lados, esta arista y esta arista son iguales. Me dicen que el volumen del cubo está aumentando a razón de 70 centímetros cúbicos por minuto. ¿Qué es lo que me están dando aquí? Lo que me están dando es la razón. ¿Qué cosa era la razón? ¿Se acuerdan? La rapidez. ¿La rapidez de quién? Del volumen. Entonces me están dando la rapidez. Acuérdense, en rapidez se escribe la derivada con respecto al tiempo. La rapidez del volumen. Esa rapidez me dicen que vale 70 centímetros cúbicos por minutos. Esa es la rapidez que me dan. Luego me piden con qué rapidez, entonces miren de nuevo, con qué rapidez se escribe la derivada con respecto al tiempo, con qué rapidez está aumentando el área de su superficie, o sea, el área de la superficie del cubo. Entonces, con qué rapidez está aumentando el área del cubo. Como esto de aquí me están pidiendo, por lo tanto no lo conocemos. Entonces me están pidiendo esa rapidez cuando el lado mide 12 centímetros. Entonces, cuando L es igual a 12 centímetros. Listo. Entonces, miren lo que nos dan, ¿no? Nos dan la rapidez del volumen y nos piden la rapidez con la que cambia el área. ¿Sí? A ver, entonces, ¿a qué es igual el área de un cubo? El área de un cubo es igual a 6 veces el área de un cuadrado. ¿Sí? El área de todo el cubo, o sea, de toda la superficie del cubo. Un cubo está formado por 6 cuadrados. ¿Sí? Entonces tenemos el cuadrado de aquí arriba, el cuadrado de aquí al frente, el cuadrado de aquí lateral, y los otros cuadrados que son los que están en la parte de acá atrás, en la parte de acá al lado y en la parte de acá abajo. Entonces el área de un cubo es igual a 6 veces el área de un cuadrado. Por lo tanto, el área de un cubo va a ser igual a 6 veces, ¿y a qué es igual el área de un cuadrado? Al lado al cuadrado. Entonces 6 veces L al cuadrado. Listo, entonces tenemos esta formulita que ustedes observan aquí. Y esa fórmula es la que vamos a derivar nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale la derivada del área? A'. ¿Sí? Entonces la derivada del área vale A'. Y eso va a ser igual a 6 por la derivada de L al cuadrado. ¿Cuánto vale la derivada de L al cuadrado? 2L. Pero resulta que el volumen, ¿qué cosa está pasando con el volumen? Está aumentando. Entonces, mientras el cubo está aumentando su volumen, ¿qué pasa con los lados? Los lados están cambiando, están aumentando. Entonces, como los lados están aumentando, entonces la derivada de L cuadrado va a ser 2L, pero multiplicado por ¿quién? Por L'. Porque la L está cambiando. Listo, miren, aquí ya tenemos lo que nos están pidiendo, A', que es la rapidez del área, ¿no? A' se puede escribir como la derivada del área con respecto al tiempo. Y esto va a ser igual a 6 por 2, 12. 12L por L'. ¿Pero a qué es igual L'? DL sobre DT. Solamente estamos cambiando la simbología, ¿no? Listo, miren, aquí ya tenemos lo que nos están pidiendo. ¿Qué dato nos hace falta? Nos hace falta este dato de aquí, la rapidez de quién? Del lado. Porque el lado sí lo tenemos, miren, el lado me dice que vale ¿cuánto? 12 centímetros.
Entonces me falta calcular cuánto vale la rapidez del lado. Pero resulta que acá me dan otro dato, acá me dan la rapidez de quién, del volumen. Entonces vamos viendo, a ver, ¿a qué es igual el volumen de un cubo? Arista al cubo. Sería arista al cubo, entonces sería lado al cubo. El volumen de un cubo es igual a L al cubo. Entonces, si nosotros derivamos el volumen, ¿cuánto es la derivada del volumen? B'. ¿Por qué vale B'? Porque el volumen, ¿qué está pasando con el volumen? Está aumentando. ¿Qué pasa si el volumen no aumenta? O sea, el volumen es constante. Si el volumen es constante, entonces ¿cuánto sería la derivada del volumen? 0. ¿Por qué? Porque el volumen no está aumentando. Entonces, vendría a ser una constante. La derivada de una constante vale 0. Pero como el volumen está aumentando o está disminuyendo, entonces la derivada vale B'. Y esto va a ser igual a la derivada de L al cubo, que eso vale 3L cuadrado por L', porque si el volumen aumenta, el lado también aumenta. Listo, miren, y aquí tenemos B'. Aquí es igual B', dB sobre dt. Y esto va a ser igual a 3L cuadrado por L', pero L' que es igual dL sobre dt. Y listo, chicos. Aquí está lo que nosotros necesitamos, la derivada de L con respecto a t. ¿Para qué? Para poder reemplazarlo acá en esta ecuación de acá. La derivada del volumen con respecto al tiempo, si me la dan, ¿cuánto vale? 70. Y eso va a ser igual a 3 por L cuadrado. ¿Cuánto sería L? 12. Entonces sería por 12 al cuadrado. Y por esta derivada que no la tenemos, dL sobre dt. Entonces aquí ya despejando me va a quedar que dL sobre dt va a ser igual a 70 que divide a 3 por 12 al cuadrado, que es 144. Entonces a ver, multipliquen todo esto, ¿cuánto sale? Pero déjenlo en fracciones. Todo en fracciones, nada en decimales. dL sobre dt nos da como resultado todo en decimales, todo en decimales. 216. Ya, entonces nos queda que dL sobre dt va a ser igual a 35 sobre 216. ¿Cuáles son las unidades? Estamos calculando la derivada de L. ¿L qué cosa es? Un lado. ¿Los lados en qué unidades están? Centímetros. Centímetros sobre el tiempo, dt. ¿En qué unidades está el tiempo? En minutos. Entonces centímetros por minuto. Listo, y aquí ya tenemos dL sobre dt. Pero dL sobre dt no me están pidiendo, me están pidiendo dA sobre dt. Entonces dA sobre dt va a ser igual a 12L, 12 por L, pero L vale ¿cuánto? 12 centímetros. Y eso multiplica a dL sobre dt. Y dL sobre dt vale ¿cuánto? Lo que calculamos aquí. 35 sobre 216. Listo. Y ahí tenemos la derivada del área con respecto al tiempo. Entonces multipliquen todo esto, calculen todo esto de aquí, pero dejen en fracciones. Siempre debe quedar en fracciones, nada en decimal. 70 tercios. 70 tercios. ¿Cuáles son las unidades? A ver, estamos calculando la derivada del área. ¿El área en qué se mide? Centímetros cuadrados, ¿no? Estamos calculando en centímetros, pero como es área sería centímetros cuadrados por dt. El tiempo está en minutos, entonces centímetros cuadrados por minuto. Y esto es lo que me están pidiendo. La derivada del área con respecto al tiempo. Sí. Ya, miren, vamos leyendo este problema. Me dice, un globo de aire se eleva verticalmente desde el nivel del suelo. Entonces vamos a tener aquí el gráfico. Vamos a suponer que aquí está el suelo. Entonces aquí vamos a tener un globito. Y este globo se está elevando verticalmente, o sea, está moviéndose en esa dirección, ¿no? Hacia arriba. Este va a ser el globo. Desde el nivel del suelo. Entonces el globo empieza a moverse desde este punto. Me dice, y es observado por una persona que se encuentra a 500 metros del punto de lanzamiento.
¿sí? Y es observado por una persona que se encuentra a 500 metros del punto de lanzamiento. Entonces, este de aquí va a ser el punto de lanzamiento del globo. Entonces la persona se encuentra a 500 metros, es decir, por acá. Aquí se encuentra la persona a 500 metros del punto de lanzamiento. Esta distancia de aquí vale 500 metros. ¿Sí? Obviamente, ¿no? Mientras el globo va subiendo, la persona lo que tiene que hacer es ir viendo el globo. Cuando el globo esté por acá, la persona debería ir observando el globo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Qué está pasando aquí con este ángulo de aquí, miren? Va aumentando, ¿sí? Okay. Mientras el globo va subiendo, la persona tiene que ir observando qué va a suceder con ese globo. Y este ángulo de aquí, pues, le vamos a poner que es un ángulo teta. ¿Sí? Y como ustedes ya dijeron, ese ángulo va a ir aumentando. ¿Sí? Esta distancia de aquí siempre va a valer 500 metros, ¿sí? Porque la persona no se va a mover de aquí. La persona lo único que va a hacer es ¿qué cosa? Alzar la mirada. ¿Ya? Solamente va a alzar la mirada. Mientras el globo va subiendo, ¿qué está pasando con esta altura? Está aumentando. Entonces vamos a poner que esta altura es una altura h. Sí, esa altura va a ser una altura h. Luego me dice, cuando el ángulo de elevación de la persona es de pi cuartos, cuando el ángulo teta sea igual a pi cuartos, ¿sí? Cuando el ángulo valga pi cuartos, este ángulo aumenta a razón de 0.14 radianes por minuto. Cuando el ángulo vale pi cuartos, la velocidad de ese ángulo es 0.14 radianes por minuto. Acuérdense en qué razón es velocidad. Entonces, a ver, cuando el ángulo vale pi cuartos, la velocidad se escribe la derivada con respecto al tiempo, pero ¿la velocidad de quién? Del ángulo, la velocidad de teta es igual a 0.14 radianes por minuto. ¿Sí? Ese es el dato que me están dando. ¿Qué tan rápido se está elevando el globo en ese instante? ¿Qué tan rápido se está elevando el globo en ese instante? ¿En cuál instante? En el instante donde el ángulo vale pi cuartos. Cuando el ángulo vale pi cuartos, ¿qué tan rápido se está elevando el globo? O sea, ¿cuál es la velocidad de quién? Del globo. Okay, ¿cuál es la velocidad del globo? Pero mientras el globo sube, ¿quién está cambiando? H. Entonces, si yo calculo la velocidad del globo, es como que yo calcule la velocidad de quién? De H. ¿Sí? De la altura H. Por lo tanto, eso es lo que me están pidiendo, que calcule la derivada con respecto al tiempo de la altura h. Y esto de aquí también es lo mismo que la velocidad con la que se está elevando el globo. Aquí, como ustedes pueden observar, se me ha formado un pequeño triángulo que es rectángulo. Rectángulo porque el globo está subiendo verticalmente aquí, al suelo. Entonces aquí va a haber 90 grados de ley. Como es un triángulo rectángulo, podemos aplicar Pitágoras o podemos aplicar funciones trigonométricas. No voy a aplicar Pitágoras, sino que voy a aplicar funciones trigonométricas porque tengo que incluir a este ángulo. Entonces, a ver, ¿qué función yo puedo aplicar para incluir a este ángulo, a esta altura y a estos 500 metros? La tangente, correcto. Entonces, la tangente de este ángulo teta va a ser igual a lado opuesto, que es h, sobre 500 metros. Bueno, vamos poniéndole 500 nada más, pero ya saben que es 500 metros. Por lo tanto, si este 500 yo lo paso acá al otro lado, a multiplicar, me va a quedar que la altura h va a ser igual a 500 por la tangente del ángulo θ. Listo. Tengo esta relación y esta relación es la que yo voy a derivar. ¿Sí? La altura h está cambiando, ¿sí? Porque la altura h está aumentando. Entonces, cuando yo derive la h, ¿qué tengo que hacer? Ponerle h'. Entonces, la derivada de h vale h'. Y eso va a ser igual a 500. El 500 no cambia porque eso es una constante. Y la derivada de la tangente. ¿Cuánto vale la tangente de θ? La derivada vale secante cuadrado de θ.
Pero resulta que ese ángulo, ¿qué está pasando con ese ángulo? También está aumentando o está disminuyendo, es lo mismo. Entonces, como está aumentando o disminuyendo, lo multiplico por teta prima. ¿Sí? Lo multiplico por teta prima. Y listo. Entonces aquí tengo h', que es igual a h', de h sobre dt. Y eso es igual a 500 por la secante cuadrado del ángulo teta por teta prima. Teta prima que es igual a d teta sobre dt. Y listo. Ya tenemos esa relación. Me están pidiendo que calcule esto, la derivada de h con respecto al tiempo. Y eso ya lo tengo aquí despejado, miren. dh sobre dt. Entonces dh sobre dt va a ser igual a 500 por la secante cuadrado de ¿quién? De teta. ¿Pero cuál es el ángulo teta? Pi cuarto. Bueno, aquí habría que poner 45 grados, ¿no? Secante cuadrado de 45 grados. Y por d teta sobre dt. ¿Cuánto vale d teta sobre dt? 0.14. 0.14. Listo, miren, ya tenemos todos los datos para poder calcular esa rapidez. Entonces dh sobre dt va a ser igual a 500. ¿Cuánto es la secante de 45 grados? Calculemos primero el coseno de 45 grados. ¿Cuánto es el coseno de 45 grados? 1 sobre raíz de 2. Entonces la secante es la recíproca, que sería raíz de 2. Pero como es secante al cuadrado, sería raíz de 2 al cuadrado, que sería 2 por 2. Y eso multiplicado por 0.14, pero 0.14 es 14 sobre quién? Sobre 100. 14 sobre 100. Entonces aquí ya podemos simplificar estos ceros con estos ceros. Y listo, nada más, ¿no? Entonces nos va a quedar lo siguiente. Que dh sobre dt va a ser igual a... Sería 5 por 2, 10. Y 10 por 14 sería 140. 140, ¿qué cosa? A ver, unidades. dh. La altura h, ¿en qué unidades la estamos midiendo? Es longitud, ¿no? En metros. Entonces aquí sería metros sobre dt. ¿Dt qué cosa es? Tiempo. ¿El tiempo en qué lo estamos midiendo? En minutos. Aquí nos dan. Entonces metros por minuto. Y listo. Esto es lo que nos están pidiendo. Sí. Eso es todo el problema. A ver, entonces miren, me dicen un punto P se mueve sobre la parábola x igual a y cuadrado. A ver, vamos haciendo un gráfico. La parábola x igual a y cuadrado, si ustedes recuerdan, eso de ahí es una parábola cóncava hacia la derecha, es decir, una parábola de esta forma. Esta es la parábola x igual a y cuadrado. ¿Ya? Entonces me dice un punto que se mueve sobre la parábola. Un punto que se mueve sobre la parábola. Entonces aquí tenemos la parábola. Voy a escoger un punto. Le voy a llamar punto P. Y este punto se está moviendo sobre la parábola. ¿Sí? Situada en el primer cuadrante. Por eso es que el punto lo pongo aquí en el primer cuadrante. ¿Sí? Me dice donde su coordenada x... Obviamente este punto P, tiene coordenadas x, y. Entonces aquí está la coordenada en x y acá está la coordenada y. Vamos a poner y. Entonces este punto de aquí se está moviendo, ¿no? Se puede mover para allá o se puede mover para acá. El problema no me dice. Lo que me está diciendo es que ese punto se mueve sobre la parábola. ¿Ya? Y me dice donde la coordenada en x está aumentando a razón de 5 centímetros por segundo. O sea, esta coordenada x de aquí se está moviendo para allá o para acá. Cuando me dice que está aumentando, entonces quiere decir que la coordenada x se está moviendo para allá, en esa dirección, para allá. Entonces la coordenada x está aumentando a razón de 5 centímetros por minuto. Por lo tanto, la razón, o sea, la derivada con respecto al tiempo, ¿de quién?
de la coordenada X vale ¿cuánto? 5 centímetros por segundo, correcto. ¿Sí? ¿Cómo? Sí. ¿Se la cachaste? Sí. Ya. Listo. Me pide calcular la velocidad. Calcular la velocidad. ¿Cómo se escribe velocidad? Derivada con respecto al tiempo. Ya, lo correcto sería decir rapidez, porque acuérdense que la velocidad es un vector. Entonces, pero la velocidad que aquí en cálculo lo vamos a asumir como que fuera rapidez también. Entonces la velocidad es derivada con respecto al tiempo. Calcule la velocidad a la que el punto P se aleja del origen. A ver, calcule la velocidad a la que el punto P se aleja del origen. Miren, el punto P está aquí. Sí, el punto P está aquí. Para que se aleje del origen, el origen está aquí, el 0,0. Para que se aleje del origen, entonces el punto P tiene que moverse ¿en qué dirección? En esta dirección de aquí. Ya no puede hacer este movimiento porque si no me estaría, ¿qué cosa? Acercando al origen. Entonces tengo que moverme para allá. Pero cuando el punto P se mueve para allá, esta coordenada en X se mueve para acá. ¿Y qué va a pasar con la coordenada en Y? ¿Se mueve para dónde? Para arriba. Entonces a mí ya me dan la velocidad con la que se mueve X. Pero ¿qué cosa no me dan? La velocidad con la que se mueve Y. Entonces eso es lo que me están pidiendo. ¿A qué velocidad se mueve Y? ¿Sí? No tiene sentido calcular la velocidad a la que se mueve X porque esa ya me la dan. Me piden calcular a qué velocidad el punto P se aleja del origen. Entonces para que el punto P se aleje del origen, esta coordenada en Y tiene que alejarse también del origen. ¿Sí? Entonces me están pidiendo calcule la velocidad a la que se mueve Y. ¿Sí? Calcule la velocidad a la que se mueve Y. Esto de aquí es lo que me están pidiendo. La derivada de Y con respecto al tiempo. ¿En qué momento queremos calcular esto? Queremos calcular cuando el valor de X vale ¿cuánto? 9 centímetros. Entonces, cuando la X es igual a 9 centímetros. Cuando la X vale 9 centímetros. Listo, entonces vamos viendo qué datos tenemos. Tenemos la velocidad con la que se mueve X, cuando X vale 9 centímetros, y queremos la velocidad con la que se mueve ¿quién? Y. Pero resulta que aquí me dan esta relación de aquí, observen, que la X a qué cosa es igual? A Y cuadrado. La X es igual a Y al cuadrado. Por lo tanto, si yo derivo esto, ¿cuánto vale la derivada de X? Bueno, la derivada de X vale 1. Pero ese 1 tienen que multiplicarlo por X'. ¿Por qué por X'? Porque resulta que la X, ¿qué está pasando con la X? Está aumentando, se está moviendo. Entonces la X no es una constante, sino que está cambiando. Entonces la derivada de X vale 1, pero 1 por X'. Y eso va a ser igual, la derivada de Y cuadrado. ¿Cuánto vale la derivada de Y cuadrado? 2Y, pero resulta que la Y, miren, también está aumentando. Entonces 2Y por Y'. Y listo. Entonces X', que es igual a X', de X sobre dt. Y eso es igual a 2Y por Y', pero Y' es de Y sobre dt. Y listo, miren, ya tenemos esa relación. Dx sobre dt si me lo dan, ¿sí? Dx sobre dt si me lo dan. El dy sobre dt, ese es el que me pide, ¿sí? ¿Qué es lo que falta calcular? Falta calcular la y. Pero resulta que me piden, tengo que calcular esta y, pero tengo que calcular esta y cuando la x vale ¿cuánto? 9 centímetros. Entonces si la x vale 9 centímetros, tenemos esta relación, x igual a y cuadrado. Pero si la x vale 9, entonces me queda 9 igual a y cuadrado. Por lo tanto, ¿cuánto vale la y? Vale 3 centímetros. ¿Ya? Vale 3 centímetros. ¿Por qué no escogemos el menos 3? No escogemos el menos 3 porque el punto tiene que estar ¿en dónde? En el primer cuadrante. Entonces por eso solamente me quedo con el positivo, que es 3 nada más. Y listo, entonces la y vale 3 centímetros. Y ya lo que tenemos que hacer aquí es simplemente reemplazar. ¿Sí? Simplemente reemplazar. Dx sobre dt, eso vale 5. 5 va a ser igual a 2 por y. 2 por y, pero la y vale 3, entonces sería 2 por 6. 2 por 3 sería 6. 6 que multiplica dy sobre dt.
Por lo tanto, me queda que dy sobre dt va a ser igual a 5 sextos. ¿Qué unidades hay que ponerle? La y, ¿qué unidades está? Centímetros. Sobre el tiempo está en segundos, listo. Y esta es la rapidez que me están pidiendo. La rapidez a la que el punto P se aleja del origen. La respuesta también la podríamos poner así, ¿no? El punto P, bueno, deberíamos ponerla así, miren. La rapidez a la que el punto P se mueve va a ser igual a la rapidez en X. ¿A qué velocidad se mueve en X? 5 centímetros por segundo. Entonces aquí ponemos 5 centímetros por segundo en la coordenada en X, ¿y a qué rapidez se mueve en el eje Y? A 5 sextos centímetros por segundo. Entonces esta sería la respuesta correcta. La rapidez a la que el punto P se mueve es 5 centímetros por segundo en la coordenada en X y 5 sextos centímetros por segundo en la coordenada Y. Para poder sacar cuánto sale. Listo, a ver, miren, me dice un hombre de 1.8 metros de altura camina hacia un edificio. Listo, vamos a tener lo siguiente. Aquí vamos a tener el suelo, ¿no? Vamos a tener el suelo, aquí va a haber un edificio. Vamos a poner aquí el edificio. ¿Ya? O sea, ahí está el edificio. Listo, vamos a tener aquí un hombre que tiene 1.8 metros de altura. Entonces vamos a tener aquí a la persona. Esta persona tiene una altura h. Pero obviamente esa h, ¿qué cosa es? Constante. Porque es la altura de la persona. Que eso es igual a 1.8 metros. ¿Sí? Y esta persona camina hacia el edificio. O sea, la persona se está moviendo en esa dirección. ¿Sí? La persona se está moviendo en esa dirección. ¿Y se está moviendo a cuánto? A razón de 1.5 metros por segundo. 1.5 metros por segundo. A ver. Sigamos leyendo el problema para ver qué nos dice esto. Me dice, si hay una lámpara sobre el suelo a 15 metros del edificio, obviamente, a ver, ¿dónde va a estar la lámpara? ¿La lámpara va a estar acá o va a estar acá? Obviamente debe estar de este lado. ¿Por qué? Porque la persona se va a acercar al edificio. ¿Sí? Miren, ¿qué pasa si la lámpara está de este lado? Si la lámpara está de este lado, los rayos de la lámpara no van a proyectar ¿hacia dónde? Hacia el edificio. Entonces, obviamente, la lámpara debería estar de este lado. Ya, aquí vamos a suponer que esta es la lámpara. ¿Para qué? Para que los rayos que salen de la lámpara peguen en la persona y los rayos de la persona peguen en el edificio. Y entonces obviamente aquí se va a formar una sombra. Aquí se va a formar la sombra de la persona en el edificio. Esta va a ser la sombra de la persona. ¿Qué pasa cuando la persona se acerca al edificio? Miren lo que sucede. Si yo pongo a la persona por aquí, obviamente la altura de la persona no cambia. Lo que cambia es la posición de la persona. Entonces miren, el rayo que sale de la lámpara pega en la persona, en la cabeza de la persona, y luego de la persona pega ¿en dónde? En el edificio. Miren qué sucedió con la sombra. ¿Qué pasó con la sombra? ¿Se hizo más? Se hizo más pequeño. Se hizo más pequeña. Entonces, a ver, a la altura de la sombra, voy a borrar esta parte de aquí. Ya quedamos claros que mientras la persona se acerca, ¿qué pasa con la sombra? Se hace más chiquita. Se hace más chiquita. Entonces voy a borrar esta parte de aquí. Entonces voy a ponerle que la altura de la sombra es una altura Y, digamos. Es una altura Y. Voy a poner que la distancia entre la lámpara y la persona va a ser una distancia X. ¿Sí? La distancia entre la lámpara y la persona. Pero ¿cuánto vale la distancia entre la lámpara y el edificio? 15. Aquí me dicen. Me dicen, si hay una lámpara sobre el suelo a 15 metros del
edificio. Entonces la lámpara y el edificio están separados por una distancia de 15 metros. Obviamente la lámpara no se va a mover. Entonces quiere decir que estos 15 metros, ¿qué cosas son? Son constantes. ¿Sí? Pero resulta que la distancia entre la lámpara y la persona, yo le pongo X. Pero mientras la persona se acerca al edificio, observen qué pasa con esta X. Cuando la persona se acerca al edificio, ¿qué está pasando con esta X? Aumentando. Perfecto, está aumentando. ¿Sí? Cuando la persona se acerca al edificio, la X está aumentando. ¿Y la persona a qué velocidad se mueve? A ver. 1.5 metros sobre el Exacto. Un hombre camina hacia un edificio a razón de 1.5 metros por segundo. Entonces la persona se mueve a 1.5. Pero observen con esto. Cuando la persona se mueve, ¿qué pasa con la X? También se mueve. ¿Sí? ¿Y a qué velocidad se mueve la X? ¿A qué velocidad cambia la X? También a 1.5. Porque miren, cuando la persona se mueve, la X también está cambiando. Y está cambiando también a 1.5 metros por segundo. Entonces quiere decir que la derivada con respecto al tiempo de la X también vale 1.5 metros por segundo. Miren, ese es un dato que el problema no me lo da, pero hay que interpretarlo. Hay que interpretar ese dato. Tuvimos que agregar esta X para poder interpretar este dato de aquí. ¿Sí? Si esta distancia de aquí se llega a ser más chiquita, lo único que tienen que hacer aquí es ponerle un signo negativo. Así que la distancia se hace más chiquita. Pero como esta distancia de aquí se está haciendo cada vez más grande, entonces tienen que ponerle un signo positivo. Pero si se hace más chiquita, le ponen un signo negativo. ¿Sí? A pesar de que no lo diga acá con negativo, allá lo ponen ustedes con negativo. Así que se hace más pequeño. La distancia de la persona con respecto al edificio. Claro, la distancia entre la persona y el edificio. Si esa distancia se hace cada vez más chiquita, mira, esta distancia X. Cuando la persona se mueve hacia el edificio, ¿qué pasa con esta X? Aumenta la X. ¿Sí? Por lo tanto, la velocidad va a ser positiva. Pero si esta distancia se llega a ser más chiquita, entonces la velocidad tendría que ponerle negativa. Listo, miren, ¿qué me están pidiendo? ¿Con qué rapidez se acorta la sombra? ¿Con qué rapidez? ¿Cómo se escribe rapidez? Derivada con respecto al tiempo. Esto es lo que me están pidiendo, eso no lo tenemos. Pero esa es la derivada de quién. ¿Con qué rapidez se acorta la sombra? Esa es la rapidez de la sombra. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos viendo. Mientras la persona se acerca, ¿qué está sucediendo con la sombra? Se hace más chiquita. Pero ¿quién es la sombra? La sombra es esta Y, ¿sí o qué? Entonces, mientras la persona se acerca, esta Y se va haciendo cada vez más pequeña. Entonces aquí, eso es lo que me están pidiendo, la derivada de Y con respecto al tiempo. ¿Con qué rapidez se acorta la sombra? Entonces, ¿con qué rapidez la Y se hace más chiquita? ¿Con qué rapidez se acorta la sombra del hombre sobre el edificio cuando se encuentra a 9 metros del mismo? O sea, cuando se encuentra ¿quién? A 9 metros de quién. Cuando se encuentra a 9 metros el hombre del edificio. O sea, cuando la distancia entre el hombre y el edificio valga ¿cuánto? 9 metros. Entonces, ¿cuánto? La X vale ¿cuánto? Cuando la X vale ¿cuánto? 6, correcto. Porque si la distancia entre el hombre y el edificio vale 9 metros, ¿cuánto vale la X? Para que se haga ¿cuánto? Los 15 metros. Entonces la X debe valer 6, ¿qué está en metros? Metros, ¿verdad? 6 metros. Y listo. Entonces nosotros vamos a calcular dy sobre dt cuando la X valga 9 metros. ¿Ya? A ver, pero ¿qué cosa tenemos aquí, no? Aquí tenemos lo siguiente, se me han formado dos triángulos. El triángulo más grande, que es todo este triángulo que ustedes observan aquí, ese triángulo tiene esta forma. El triángulo más grande, ¿cuánto vale la base? 15. ¿Cuánto vale la altura? Y, una altura
altura y que no conocemos. Y aquí tenemos un triángulo pequeño que está formado por la lámpara y la persona. Este triángulo que ustedes observan aquí. Ese triángulo es de la siguiente forma. Esta base que vale ¿cuánto? X. Y esta altura que vale ¿cuánto? H. Pero la altura de la persona no cambia. ¿Cuánto vale? 1.8. Tienen que tener cuidado que todos estén en las mismas unidades. ¿Sí? Aquí todo está en metros, entonces no hay ningún problema. Pero si llega a estar algo en centímetros o kilómetros, tienen que poner todo en las mismas unidades. Listo, miren, tenemos dos triángulos que son semejantes. ¿Ya? Entonces podemos hacer semejanza de triángulo. Entonces aquí vamos a hacer y sobre 15. Eso debe ser igual en el otro triángulo a ¿cuánto? 1.8 sobre X. 1.8 sobre X. Y listo. Despejo la Y. ¿Por qué voy a despejar la Y? Porque lo que me piden es la derivada de ¿quién? De Y. Entonces despejo la Y y la Y va a ser igual a 15 por 1.8. Creo que eso sale 27, creo, no me acuerdo. Revisen. ¿Cuánto? 15 por 1.8, 27. 27, sí. Entonces va a quedar que la Y va a ser igual a 27 sobre X. Y listo. Ya tenemos ahí la relación que nosotros andábamos buscando. Y igual a 27 sobre X. ¿Sí? Y esa relación es la que vamos a derivar. ¿Sí? Por lo tanto, la derivada de Y, ¿cuánto vale? Y', y eso va a ser igual. Y la derivada de 27 sobre X. 27. Entonces, el 27 es una constante, se queda como constante. Y derivan, aquí es como que tuviéramos X a la menos 1. Entonces sería menos X a la menos 2. Menos 27 sobre X cuadrado. Pero esto tengo que multiplicarlo por ¿quién? Por X'. ¿Por qué por X'? Porque ¿qué está pasando con esta X? Está aumentando o está disminuyendo, cualquiera de las dos. Entonces, como está aumentando, el resultado lo multiplico por la X'. Y listo. Entonces aquí Y' no es nada más que dy sobre dt, y eso va a ser igual a menos 27 sobre X al cuadrado por X', pero X' es de X sobre dt. Y entonces aquí va a quedar dy sobre dt va a ser igual a menos 27 sobre X. ¿Cuánto valía la X? 6 metros. Entonces sobre 6 al cuadrado. ¿Cuánto es 6 al cuadrado? 36 por dx sobre dt. ¿Cuánto es dx sobre dt? 1.5. Listo. Entonces me va a quedar que dy sobre dt va a ser igual a menos. ¿Cuánto sale todo esto de aquí? 1.125. 1.125. Esa es la respuesta correcta.